Muy buenas. En este vídeo vamos a hablar de las características del modelo PYME y el modelo normal de cuentas anuales. Empezamos. Empecemos por el modelo PYME. El modelo de formulación de cuentas anuales PYME es un modelo que muestra de manera abreviada y simplificada la información financiera de microempresas y pymes, es decir, pequeñas y medianas empresas. Entonces, ¿en qué se diferencia una microempresa y una pyme? Bien, la legislación española en el Plan General Contable de Pymes distingue y clasifica a las empresas entre micro, pequeñas o medianas, según cumplan los siguientes requisitos. Los dos primeros requisitos, en cuanto a balance de situación y cifra de negocio, no son ambos obligatorios, es decir, se ha de cumplir uno u otro. No es necesario que se cumplan los dos. Por otro lado, el requisito de número de empleados y que la empresa sea de carácter público sí se han de alcanzar de modo obligatorio. Por ejemplo, una microempresa es aquella empresa que cuenta con un número de trabajadores inferior o igual a 10, una cifra de negocios o un balance de situación inferiores a 2 millones de euros y que no sea de propiedad pública. Una empresa pequeña es aquella cuyo número de trabajadores es inferior o igual a 50, tiene unas ventas anuales netas de 10 millones de euros, un balance de situación inferior a 10 millones de euros y tampoco es de carácter público. Finalmente, se considera una empresa de tamaño mediano a aquella que cuente con un número de empleados inferior o igual a 250, una cifra de negocios neta de 50 millones de euros y una estructura económica de 43 millones de euros. Además, no debe tener carácter público, ya que las empresas de esta tipología públicas no deben considerarse pymes. Asimismo, para hablar del concepto de pyme, además del carácter público, es importante recalcar el carácter de empresa independiente. Es decir, no se considera pyme a aquella sociedad controlada en un 25% o esté dominada por una entidad que pertenezca a un grupo, el cual supere el baremo establecido para las pymes. Dicho esto, el tamaño asignado de acuerdo a esta norma cambiará según se superen los límites cuantitativos establecidos durante 2 años. Si la empresa supera estos límites en un primer año, no debe cambiar su tamaño asignado. Deberá permanecer superando los límites un segundo año más para cambiar. ¿Y qué sucede con los autónomos? Los autónomos son personas físicas, no jurídicas, adscritas a uno de los regímenes por cuenta propia de la Seguridad Social. No forman parte de sociedades mercantiles, sociedades cooperativas, entidades societarias y tampoco se consideran autónomos en sí los colaboradores familiares o aquellas personas que formen parte de un colectivo especial de trabajadores. Los autónomos pueden tener asalariados o no asalariados, es decir, empleados a su cargo, pero en caso de contar con asalariados ya pasaría a ser considerada una pyme con asalariados, no autónomo como tal. Finalmente, cabe destacar que las pequeñas y medianas empresas, microempresas y autónomos constituyen el mayor colectivo que conforma la mayor parte del parque empresarial en España y por ende ofrecen un mayor número de empleos, de acuerdo a las investigaciones realizadas por el Ministerio de Industria y Turismo de nuestro país. Veamos cuáles son los requisitos para la formulación de cuentas anuales de microempresas y pymes. Si se opta por aplicar el Plan General Contable para pymes, se deberá mantener de manera consecutiva durante mínimo 3 años. Lo mismo sucederá cuando apliquemos el modelo normal. Una empresa podrá aplicar el Plan General Contable de pymes si reúne durante 2 ejercicios económicos consecutivos al menos 2 de las siguientes circunstancias. Pero, en función de si se trata de una microempresa o una pyme, estos requisitos cambiarán. En primer lugar, si una empresa ya se ha calificado como microempresa, podrá aplicar el Plan General Contable de pymes si reúne 2 de los siguientes requisitos específicos. Que su estructura económica sea menor o igual a 1 millón de euros, disponga de unas ventas netas inferiores o iguales a 2 millones de euros y un número de empleados inferior o igual a 10. En cambio, si hablamos del resto de pymes, como las empresas de tamaño pequeño y mediano, los requisitos serán los siguientes. El total de las partidas de activo no superará los 4 millones de euros. La cifra neta de negocio no debe superar los 8 millones de euros y el número de empleados debe ser inferior o igual a 50. En caso de que se trate de un grupo de empresas, los importes a tener en cuenta serán el sumatorio del total de activos, ventas netas y empleados de todo el grupo. Estos últimos requisitos son similares a aquellos requeridos en el modelo abreviado,
para formular balance, memoria y estado de cambios en el patrimonio neto, en su caso abreviados, y que vimos en un vídeo que os dejo por aquí arriba y en la cajita de información. El Plan General Contable de Pymes ha sido modificado entrando dicho cambio en vigor el 1 de enero de 2016. Anterior a esta fecha, los requisitos eran mucho más exigentes. Por ejemplo, el total de la estructura económica máxima era de 2.850.000 euros, las ventas máximas eran de 5.700.000 euros y el número de trabajadores tampoco debía ser superior a 50. Y ahora, un par de preguntas. En primer lugar, ¿cuándo se abandona el Plan General Contable de Pymes? Pues bien, una empresa deberá abandonarlo cuando deje de reunir durante al menos 2 ejercicios económicos consecutivos 2 de los requisitos anteriormente descritos. Y en segundo lugar, ¿quiénes no podrán aplicar el Plan General Contable de Pymes? Pues en primer lugar tenemos las empresas de carácter público. Tampoco podrá aplicarlo una empresa que forme parte de un grupo el cual formule cuentas anuales consolidadas. Tampoco aquella empresa cuya moneda funcional, es decir, la moneda con la que funcionan sus transacciones, sea diferente del euro, y tampoco podrán aplicarlo las entidades financieras dedicadas a la captación de fondos públicos, así como los gestores de estas. Y ahora sí, pasamos al modelo normal de cuentas anuales. El modelo normal de cuentas anuales podrán aplicarlo a aquellas empresas no acogidas al modelo abreviado o al modelo PYME. Es por tanto el modelo al que todas las empresas van a recurrir en caso de que se abandone el modelo abreviado o el modelo PYME. Los requisitos a cumplir para aplicar el modelo normal de cuentas anuales son los siguientes. Durante 2 ejercicios económicos consecutivos, una empresa deberá cumplir 2 de las siguientes circunstancias. Para presentar balance, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria normal, se deberá cumplir que el activo total sea superior a 4 millones de euros, que las ventas netas sean superiores a 8 millones de euros y que el número de empleados sea superior a 50. Por otro lado, para presentar cuenta de pérdidas y ganancias normal, el activo total deberá ser superior a 11.400.000 euros, las ventas deberán superar los 22.800.000 euros y el número de empleados deberá ser superior a 250. Como veis, se trata de los mismos importes requeridos que el modelo abreviado. Las cuentas anuales que se han de presentar en el modelo normal son todos los estados financieros conocidos, es decir, balance de situación, cuenta de resultados o cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y la memoria. Ya hablamos en el vídeo dedicado al modelo abreviado del balance, la cuenta de resultados y la memoria. En este caso vamos a profundizar un poquito más en los otros 2 estados financieros, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo. Bien, el estado de cambios en el patrimonio neto. El objetivo de este estado financiero es ofrecernos una imagen completa de la situación inicial y composición del patrimonio neto, de los recursos propios, así como los cambios que se han experimentado en él a lo largo del ejercicio para conocer su situación final. Además, muestra el resultado final y total alcanzado por la empresa a partir de el resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias, los grupos contables 6 y 7, y el resultado directamente relacionado con el patrimonio neto, consecuencia del reconocimiento del criterio de valor razonable y de otros ingresos como son las subvenciones, los grupos contables 8 y 9. El estado de cambios en el patrimonio neto se compone de 2 partes. La primera es el estado de gastos e ingresos reconocidos, la cual recoge los cambios que se han producido en el patrimonio neto y que se derivan de el resultado del ejercicio, es decir, de la cuenta de pérdidas y ganancias, grupos 6 y 7, los gastos e ingresos directamente imputados en el patrimonio neto, los grupos 8 y 9. En tercer lugar, nos encontramos las transferencias realizadas a la cuenta de pérdidas y ganancias desde los grupos 8 y 9. Por ejemplo, recibimos una subvención de capital, la cual se contabilizará en el patrimonio neto, grupo 8 y 9, y su amortización anual pasará a la cuenta de resultados, grupos 6 y 7. La segunda parte se denomina estado total de cambios en el patrimonio neto. Se trata de un cuadro de doble entrada donde las columnas recogen las distintas partidas del patrimonio neto, capital escriturado, capital no exigido, la prima de emisión, reservas, acciones, resultado de ejercicios anteriores, y en las filas se recogen los cambios que se han producido en cada una de ellas. Este estado total de cambios en el patrimonio neto se compone a su vez de 4 conjuntos. El saldo total de gastos e ingresos reconocidos, las variaciones en el patrimonio neto por operaciones con socios o propietarios, otras variaciones del patrimonio neto, y también muestra los cambios ocurridos
en el patrimonio neto por cambios en criterios contables y correcciones de errores. Y ahora pasamos al estado de flujos de efectivo. El estado de flujos de efectivo informa sobre el origen y utilización de los flujos de efectivo y otros activos líquidos equivalentes, es decir, la caja o cash, depósitos bancarios a la vista, instrumentos financieros convertibles en efectivo y los descubiertos bancarios. Se van a clasificar por actividades y muestra la variación neta que ha sucedido en el ejercicio. El estado de flujos de efectivo se compone de 3 partes: explotación, inversión y la tercera es la financiación. La explotación incluye aquellos flujos de efectivo generados por la actividad principal de la empresa, así como aquellos no calificados como inversión o financiación. En este ámbito, el BAI o resultado antes de impuestos lo vamos a modificar a fin de eliminar aquellos gastos e ingresos que no hayan supuesto un movimiento de efectivo y vamos a añadir aquellas transacciones de ejercicios anteriores que se hayan cobrado o desembolsado en el ejercicio actual. Es decir, vamos a tener en cuenta todos los cobros y pagos del ejercicio y se obtendrá por el método indirecto, es decir, ajustando el resultado. La segunda parte es la inversión. Se trata de los desembolsos que han tenido lugar en la adquisición de activo no corriente, del inmovilizado, así como en inversiones financieras no corrientes o los cobros que proceden de su venta o amortización al vencimiento. Finalmente, la tercera parte es la financiación. Son los cobros derivados de la venta a terceros de títulos emitidos por la empresa, recursos concedidos por entidades financieras, pagos de préstamos o cancelación de deudas, entre otros. En este apartado vamos a incluir el pago de dividendos a los accionistas. Tanto la parte de inversión como la parte de financiación se van a obtener por el método directo, es decir, cobros menos pagos. Y ya para finalizar este vídeo me gustaría comentaros rápidamente cuáles son actualmente los documentos que se han de presentar al cierre de cada ejercicio económico junto con las cuentas anuales. En primer lugar tenemos el libro diario, el cual recoge de manera diaria todas aquellas transacciones u operaciones que han tenido lugar en la empresa. También es posible agrupar dichas operaciones de forma que recojan anotaciones no superiores al mes. En segundo lugar tenemos el libro de inventarios y cuentas anuales. Este libro ha de contener el balance inicial al comienzo del ejercicio. Posteriormente deberá recoger con carácter trimestral los balances de comprobación. Se anotará el inventario anual a cierre del ejercicio. Por último, las cuentas anuales, las cuales representan el elemento más importante a declarar de todos, ya que en base a ellas se determina el resultado del ejercicio y la base imponible para el impuesto de sociedades. En tercer lugar tenemos los libros societarios, que también se han de elaborar y legalizar de manera obligatoria. Recogen el libro de actas, el libro de acciones o el libro de socios, entre otros. Finalmente es importante hablar de la legalización y conservación de los documentos correspondientes a cada ejercicio económico. La empresa debe legalizar los libros contables obligatorios dentro de los 4 meses posteriores al cierre del ejercicio. Si el cierre coincide con el año natural, que es lo más común, entonces el plazo máximo será el 30 de abril. Se puede presentar en papel, formato digital, CD o DVD tradicional o mediante la presentación en la web gracias al certificado electrónico. En cuanto a la conservación, la Ley General Tributaria establece que esta información obligatoria, así como la correspondencia y justificantes varios, ha de mantenerse, salvo norma en contrario, durante 6 años desde el último asiento de cierre del ejercicio, independientemente del cese del empresario. Y hasta aquí los aspectos más importantes del modelo normal y PYME de cuentas anuales. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.